Amables televidentes, buenos días, señores contertulios, don Isidro, don Andrés. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, acompañados de ahora de una personalidad que prontamente, según Isidro, tomará el mando de no sabemos qué institución, pero es grande lo que viene, si es de acuerdo a esa pintura alegórica, a la figura de don Andrés Matos, que vemos en pantalla hoy. Sí, atrás tiene una figura muy simbólica. Es mía, es mía, es Pues mía. Estamos hoy estrenando un escenario nuevo por sugerencias de una televidente especial que nos ve todos los días. Señores, vamos a darles gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder dilucidar los temas de la actualidad nacionales e internacionales, de ver cómo se acerca la toma de posesión y de agradecerles a tanta gente que nos ve fuera y dentro del país. Hoy es viernes y el periodismo y sociedad y el Toro, Isidro Toro lo saben, están ahí. Adelante, Isidro. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por esa presentación. Mire, antes de iniciar, quiero destacar dos natalicios de hoy. Dos personas que nacieron un día como hoy. El primero, Simón Bolívar, libertador de América. Oigan las palabras, porque todos conocemos más o menos la vida de Bolívar. Pero hay uno que es menos conocido en el ámbito latinoamericano, al menos, José Amado Soler Fernández, que fue un revolucionario antitrujillista que fue asesinado en Nicaragua, participó en Cayo Confite. Era un hombre enamorado del cambio social y enamorado de la lucha revolucionaria, que prendió en el espíritu de muchos jóvenes de esa época de la posguerra, Segunda Guerra Mundial, donde la democracia derrotó al fascismo y había como una efervescencia, una fiebre para regar de democracias a nuestros pueblos. Él fue parte de esa emoción y fue asesinado en Nicaragua en 1954, en esas luchas del pueblo nicaragüense contra la dictadura de los Somoza. Hoy también se reúne el Congreso Nacional, Asamblea Nacional, en su condición de examinadora dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución, el artículo 120, para revisar las actas de elección del presidente y, en este caso, la vicepresidente de la República, para entonces proceder a su proclamación y su toma de juramento, que será el próximo 16, pero previamente va a ser la revisión de las actas. Entonces hoy se reúnen para revisar esas actas y darlas como legítimas para entonces proceder al acto solemne de la juramentación del presidente de la República. Entre muchas cosas, amanecimos hoy, como dice mi amigo Álvaro, con nuevos designados, personas con mucho renombre político. Hoy vimos ya la designación del señor Jesús Vázquez, Chu, como ministro de Interior y Policía. Chu, todos conocen la trayectoria política desde los 16 años, 17, 18, viene siendo un activo dirigente en aquel tiempo del Partido Revolucionario Dominicano y ahora del Partido Revolucionario Moderno. Fue secretario general, fue presidente del Senado en varias ocasiones, senador por
4 periodos de su provincia, María Trinidad Sánchez. Tiene cargos diplomáticos, ha sido cónsul en Venezuela y es un antiguo dirigente. Ha sido designado ministro de Interior y Policía. La señora Mili Pérez está designada en un cargo de subsecretario de Gestión y Ciudadanía. No conozco esas funciones. ¿Tú las conoces? No, ese cargo parece que va a ser creado. Va a ser creado. Y yo no sé si lo van a poner en mi Interior de Policía o en qué cargo. No dice el decreto dónde va a ser, porque yo no me puse a indagar y no encontré dónde lo van a nombrar. Pero Mili es una trabajadora de la sociedad civil. Fue de las cabecillas de la Marcha Verde. Es una municipalista muy laboriosa y de una larga experiencia. Y ha trabajado mucho con las organizaciones de la sociedad civil. Ella, pienso que donde la pongan, no sé, al nombrar la Junta con Chu, uno piensa que va a ser de Interior y Policía ese cargo. Pero veremos a ver, hay que indagar más, porque yo no sabía que ese puesto estaba ahí en el panorama. También han nombrado al licenciado Darío Castillo Lugo. Este señor es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Administración de Empresas y Dirección de Personal. Darío Castillo es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, de sus fundadores, igual que Chu, igual que Mili, y él es la persona responsable del diseño y la creación del Ministerio de Administración de Personal. Él fue en el gobierno de Hipólito director de ese departamento que tiene que ver con la defensa y con la organización de los puestos y de las prerrogativas de los funcionarios públicos. Ministerio de Administración de Personal, MAP. Entonces él es un experto, ha estudiado y ha escrito bastante en eso. Y esos son los nombramientos que tenemos. ¿Me queda alguno? La ministra de la Juventud. Espérate, la ministra de la Juventud. Me tragué una menta. Un juguito ahí. Mire, Kimberly, que fue conocida por su desarrollo como gerente municipal, alcaldesa en ese distrito municipal, La Guayiga, que después aspiró a alcalde de Pedrobrán, su municipio cabecera, y tuvo una gestión importante. Entonces se destacó bastante en la dirección de la juventud del partido y de la sociedad civil. Ella viene de la Universidad Autónoma de Santo Domingo siendo una ferviente defensora de la organización estudiantil. Ella fue directiva de la Federación de Estudiantes Dominicanos en la UAS. Ella ha creado muy buena expectativa, ha creado muy buena imagen la designación de ella, primero al interno del partido, como en la sociedad, al designarla como ministra de la Juventud en este caso. Así que sigue Luis, desde mi punto de vista, aumentando la fortaleza de su imagen, de la imagen de su gobierno, con las designaciones que viene haciendo, y tiene eso mucho que ver con la calidad de los designados y sobre todo por la historia, la trayectoria de ellos en esa parte. Esos son los 4 nombramientos que he escuchado, además de la fusión
de algunas instituciones, como por ejemplo el SEA, que lo va a fundir con bienes nacionales, y que a partir del 16 de agosto va a prohibir la venta de los terrenos de las tierras del SEA, y la fusión ya se conoce la eliminación de la OISOE, y junto con otras instituciones. Yo estaba calculando anoche que esa fusión le puede economizar en términos de gasto presupuestario, si no se desvirtúa la decisión o el espíritu de la decisión, pues más de 20.000 millones de pesos de presupuesto al gobierno central, que pueden ser destinados a alguna u otra cosa. Y el SEA es tan grande, económicamente hablando, no en cuanto a propiedad de tierras, sino a esos 20.000 millones de pesos que tú indicas. Pues eso es mucho dinero. No. Cuando hablo de 20.000, es la globalidad entre la UISOE, el despacho de la primera edad, ya entendí. Sí. Okay. Recuerda Sí, que el despacho se llevaba más de 4.000 millones de pesos. Que antes se manejaba con 196 personas y ahora se va a manejar con 6, según la nueva incumbente de ese despacho. Bueno, eso es parte de la modernidad, que hay demasiadas. Leí que son más de 300 instituciones de ministerios, direcciones generales, etcétera, para un país de 10 millones de habitantes y ¿cuánto? 48.000 kilómetros cuadrados, 300 instituciones como mucho. Y eso hay que aligerarlo. Paride dijo una oportunidad que habían, no sé, 50, 60 instituciones duplicadas, que las funciones estaban en 2 o más instituciones. Entonces, el primer paso es tratar de eliminar esas duplicidades, y el segundo es ver que la comunicación sea más fluida. Hay muchos convenios internacionales que están trabajando en el Estado desde hace muchos años, desde finales del siglo pasado, en vía de darle incorporar elementos de modernidad a la administración pública, no solamente en República Dominicana, sino esos son convenios internacionales en todos los países. Depende de los gobiernos que le den más celeridad o menos, y por lo visto el presidente Abinader parece que le quiere dar celeridad a este tipo de acciones que busque la modernidad. Y con esto del SEA, ya que ustedes hablan de ese tema, que tan buena impresión causó ayer al conocer esa decisión, en el SEA ha habido momentos de que ha habido hasta inescrupulosidad en algunas actuaciones y transacciones encomillado que se han producido en el Consejo Estatal del Azúcar. Sí pienso y lamento que esas inacciones se les aplicará por la inercia de la acción judicial, motivada sobre todo del Ministerio Público, borrón y cuenta nueva, aunque se oiga fea la expresión. Antoliano Peralta mencionaba cuando le preguntaron, mire, usted mencionó que no habría borrón y cuenta nueva, explique eso. Dice, bueno, es que no es una decisión de un presidente aplicar borrón y cuenta nueva. Un presidente no tiene opción en decir que no va a cumplir con la ley. Entonces, borrón y cuenta nueva no es una opción. Ojalá que en esta situación del SEA no haya borrón y cuenta nueva, porque verdaderamente ha sido ignominioso el actuar de parte de algunas autoridades con transacciones previas que se han hecho en esa institución. Y Abinader, al momento de decir que se fusionará con bienes nacionales, indica que cada metro, refiriéndose a terrenos que sea propiedad del Consejo Estatal del Azúcar, se utilizará en proyectos sociales y en beneficio de la población y del Estado dominicano. Qué bueno, bienvenida a esa decisión. Seguro. Vi ayer al expresidente del Senado y del PRM, Andrés Bautista, que tiene, ya lo he visto 2 o 3 veces,
en entrevista parece que el presidente electo lo ha requerido para algo. Entonces, al salir ayer, lo vi y hizo unas declaraciones sobre quién va a ser el presidente del Senado. Recuerden que ustedes habíamos hablado el lunes pasado de que estaba virtualmente decidido que sea Eduardo Estrella, el presidente del Senado, y Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados. Pues vi ayer a Andrés ratificar como que se había acordado la dirección del partido, que había habido los rumores ahí que él no quiso dar la oficial, porque él no es el líder fundamental del partido. Ahora es un excelente dirigente del partido, de que a Eduardo Estrella va a ser presentado como el candidato a la presidencia. Y eso implica que otros aspirantes van a tener que declinar o van a competir sin igualdad de condiciones ahí. Farideh Raful, la gente la veía como una posible presidenta. Antonio Espaillat y otros. ¿Ustedes opinan de eso? Perdón, Antonio Tavera, querrás decir. Antonio Tavera, sí, y Antonio Espaillat. Son 4 años, ¿no? Son 4 años que puede tener 4 presidentes del Senado. ¿No es así? Bueno, ¿por qué no? No es imposible. Debería ser así, tener entonces 18 presidentes, como 16 presidentes, pero no. Siempre se elige un líder del Senado y, por ejemplo, nosotros tuvimos en Reinaldo Pared, que tuvo... ¿Cuántos años tiene Reinaldo dirigiendo? Bueno, pero es que la conducta organizacional del PLD es distinta a la del PRM. La cultura organizacional de un partido no tiene que ser idéntica a la de otro partido, por eso es que son partidos, porque son distintos, están separados. ¿Usted cree que son diferentes? La palabra partido es eso, un sector para acá y otro sector para allá, están partidos. Pero el PRM no tiene una experiencia diferente, ¿sabe? Bueno, el PRD, yo no recuerdo con Albuquerque, que con Ramón fue presidente los 4 años de Hipólito, sí. O fue Bautista. No fue Ramón, creo que... Y creo que fue Bautista también, Andrés Bautista. Pues 4 veces, Andrés, creo, 3, y después Chu. Presidente del Senado. Por eso, entonces no es uno solo en el PRD, que es la cultura o la tradición del PRM. Así que, y ahí hay buenos cuartos bates. Entonces hay que poner en cuarta posición con el madero en la mano en un juego a uno y en un juego a otro. Digo yo, pues se me ocurre. Habrá que ver cuáles serán los próximos bateadores. Es interesante saber cuál será el cuarto bate de la Procuraduría General de la República, que según las encuestas indican que será una mujer. Dicen las encuestas. No sé qué Licho tenga que decir sobre eso. Bueno, Luis dijo una vez, puede ser una mujer, Luis dijo en la campaña. Y he oído a algunos dirigentes que no hay que etiquetarlo en un hombre, sino que puede ser una mujer. Y hay varias mujeres que han aflorado como candidatas, como posibles escogencias de eso. Está la doctora Miriam Germán, que es la que más suena, con la que más la sociedad se ha identificado y la que aparentemente tiene el mayor nivel de aceptación en ese puesto. Doña Miriam tiene una larga carrera, judicial en términos de que es juez por el 70, por ahí ella viene siendo parte del sistema judicial dominicano. Y la última fue miembro de la Suprema Corte de Justicia. Se menciona también a Jenny Berenice Contreras, ex fiscal del Distrito Nacional y que hoy continúa activa en la judicatura. De todas maneras, ese cargo... ¿Ella está en la judicatura?
Sí, sí, sí. Ella fue movida cuando salió de la fiscalía a un cargo dentro del engranaje del Ministerio Público en la judicatura. Como dije, se menciona a ella y verdaderamente este es el cargo que más atención tiene, donde los ojos de la población están puestos. Por otra parte está el Ministerio de Cultura, está el Ministerio de Trabajo, pendiente todavía de asignación de titular, está pendiente a Industria y Comercio y MIPIMES. Es muy importante. La mujer está pendiente también el Ministerio de la Mujer y por supuesto a partir de los ministerios. Medio ambiente, agricultura. Agricultura también. El área de agropecuaria todavía no ha sido mencionada en ninguna de las asignaciones y nominaciones que el presidente Abinader ha hecho. Y esto será punto nodal, porque a partir de ahora de la pandemia, la agropecuaria nacional va a prestar más que nunca unos servicios preponderantes a la salud económica y alimentaria de la República Dominicana. Luego de los ministerios vendrán algunas instituciones que también son importantísimas en el desarrollo burocrático del país. Ahí está aduanas, la Dirección General de Aduanas, está el Indotel y otras instituciones, la Dirección General de Migración, que ha sido un lugar donde se han destinado a personas para que ocupen esa posición, pero simplemente su accionar, lamentablemente, como depende básicamente del Poder Ejecutivo, no ha dejado muchos frutos para la institucionalidad y hegemonía de nuestra nacionalidad, que es un problema que nadie ha mencionado, el problema que tenemos nosotros con la ocupación de miles y miles de ciudadanos ilegales en la República Dominicana, básicamente haitianos del vecino país. Es un tema que en la campaña nadie mencionó. Cuando el presidente Abinader se ha referido a este caso después de haber sido escogido, dio una señal interesante cuando fue al C5 del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Él dijo que habría un estricto control de la frontera dominicana en su gobierno. Esa opinión es interesante que el presidente Abinader la haya mencionado. Ahora, en lo que se refiere a el comportamiento, la actuación del laissez-faire de la frontera, el descontrol y la autorización de ingreso que hay tácita de inmigrantes ilegales haitianos, habrá que ver cómo la enfrenta el nuevo gobierno a partir del 16 de agosto. Ahí veíamos un video, no sé si ustedes lo vieron el día pasado, decenas y decenas de nacionales haitianos entrando y las autoridades mirándolos sin ningún tipo de reclamo. Verdaderamente es un tema en la agenda del presidente que habrá que ver cómo él lo enfoca y lo enfrenta. Sí, esas son las papas calientes de los gobiernos. En el caso de la República Dominicana, el tema de la frontera con Haití. Y a eso hay que aderezarle que cuando ellos cruzan es porque obtienen aquí posibilidades de trabajo que no tienen allá en sus pueblos. Pero entonces alguien le da trabajo y alguien le da cobijo aquí. Entonces ese es el otro problema. Las construcciones estatales, los ingenieros, están colmadas de ilegales haitianos. Mire, ahí tenemos un perro haitiano. Un perro haitiano que tiene que ser Gregorio. Vamos a una pausa y volvemos con el perro. Este perro lo que está diciendo es, ya no hablen más, vayan a la pausa. Vamos a la pausa. Nuestro coordinador. Después del concierto canino, continuemos con los temas. Yo lamento y pido excusa a los televidentes de que un león que hay aquí que cree que es perro desarticuló el comentario
Tú sabes que, Señores, ¿qué han sabido de Gonzalo, el ciclón, el huracán? bueno, viene, está tomando un perfil que se avecina a tomar nuestras rutas. Podría impactar a la República Dominicana. Está cerca de las islas de las Antillas Menores. Y si no hay una variación, esperemos en Dios que lo haya, que haya esa variación, nos impactaría. Vamos a ver qué va a pasar. Isidro, que es el meteorólogo. Bueno, estoy viendo aquí el mapa y está más pegado a Venezuela que a las islas, a las Antillas Mayores. Yeah. Si no se vira hacia el norte, se supone que si sigue por esa ruta, debe ir más bien hacia Centroamérica, ¿no? Pero aquí hubo un huracán, el George, creo, que se devolvió o se viró y entró en la ciudad, ¿no? Eso va a afectar más a Venezuela hasta ahora que según esa proyección, que a Santo Domingo y a Haití, según bueno, ese mapa. Por lo menos sí, supongo que nos dejará aguas, entonces. Sí, lluvia. siempre. Porque esa parte es buena, necesitamos agua. Sí, el área, bueno, en esta noche ha habido unos soberanos chaparrones con tormentas eléctricas. No sé si ustedes lo han percibido, pero de madrugada hay rayos y centellas en un par de noches, ¿no? Isidro, usted que es un escudriñador de la bibliografía universal, hay un San Gonzalo. Sí, claro que hay San Gonzalo. Un santo que se llama Gonzalo. Sí, San Gonzalo, claro que hay. Okay. Ya, vamos a escudriñar porque yo no conozco, yo no soy muy santero pero aquí está, mire, San Gonzalo. Hay un San Gonzalo en Sevilla, hay varios. San Gonzalo de Amarante, no sé si Amarante Varese era, no sé. Es un beato dominico. Pero usted está más duro que el licho, está usted. Y hay una iglesia San Gonzalo en Sevilla, en el barrio León de Sevilla. Este Gonzalo Amarante dice que se sabe muy poco de su vida. Es portugués. Okay. Y estuvo en Palestina y Roma. ¿De qué partido? Lo que pasa es que yo Gonzalo Amarante. De repente, este santo era Portugal, fundador del... Amarante es de un dirigente del PLD, ¿verdad? Sí. Hay un dirigente... Entonces este santo como que era del PLD, ¿no? No. Fundador del PLD. No. Gonzalo de Amarante. No. ¿No? Pues lo digo yo. Eso es coincidencia. Lo digo porque... No, está bien. Volvamos aquí a la tierra. Vamos a volver a la tierra. Mira, está teniendo mucho auge la vacuna contra el COVID. Bastante. Está trayendo mucha alegría al mundo. Y la más promisoria es la de la Universidad de Oxford, porque esta promueve la creación en el cuerpo de los seres humanos de elementos que los hace inmunes al virus, los inmuniza de una vez y por todas. Esta es la más promisoria de todas. Sí, eso es importante. Sí, una vez que se tenga esa vacuna, el virus, bueno, todavía pasará un tiempo, un par de años quizás, hasta que el mundo se proteja. Ahí el peligro de esos virus es que van mutando y que las vacunas también tienen que ir reforzándose, ¿no? Sí, y hablan de cierto. que hay 8 variedades de coronavirus 19, dice. He leído por ahí algunos artículos. Eso es muy cierto, estas mutaciones y esa peligrosidad. Ahora bien, el doctor José Joaquín Puello, que se ha dedicado, y qué bueno que lo ha hecho, a estudiar el comportamiento y a estar al tanto de todas las situaciones que se producen a nivel mundial en el plano de la lucha contra el coronavirus, lo escuchaba decir que si algo bueno tiene esta situación es que la plataforma
científica de atacar esas distintas cepas, esos virus nuevos que aparecen, ya estaba instalada, cosa que hace unos 4 meses, 5 meses, no estaba artillada como para la guerra, como lo está ahora, para las guerras contra estos virus. Entonces esa plataforma, dice el doctor José Joaquín Puello, ya está instalada, está debidamente preparada para enfrentar cualquier eventualidad que se produzca, porque verdaderamente ha sido el mundo científico completo que se ha desbordado a buscar posibles soluciones para este que es el COVID-19. Pero ya a partir de ahí, pues estos nuevos conocimientos sirven para identificar rápidamente cualquier otra novedad que en el campo biológico aparezca. Que el coronavirus no es un virus nuevo. Los coronavirus son virus que se vienen estudiando hace muchos años. Y este le colocaron, familia. Es una familia, y este le colocaron el 19 porque fue descubierto o apareció en el año 2019. Si hubiese aparecido en el 20, le colocan coronavirus 20. Entonces, ellos, la sociedad científica, el mundo científico, viene estudiando esos virus de hace muchos años. Y la transmisión de los virus de los animales a los seres humanos no es un estudio nuevo tampoco. Se han dado muchos casos, las gripes aviar y todas esas cosas son ese mismo fenómeno de transmisión de un animal a un ser humano. Nosotros, la humanidad, el gran depredador del planeta es el ser humano, el hombre. Pero el gran enemigo de los seres humanos son los virus y las bacterias, definitivamente. Esos son los grandes enemigos. Y la humanidad debe eliminar fronteras para estudiar estas amenazas y dejar la política al lado frente a estas amenazas, porque si hace 40, 50 millones de años cayó un meteorito y acabó con los dinosaurios, según los arqueólogos, a nosotros un virus de esto nos puede diezmar, inclusive puede acabar no con la vida, pero sí con el ser humano. Y sin embargo, esta pandemia que estamos viviendo ahora tiene una gran peculiaridad, y es que los daños colaterales son inmensamente mayores que los daños, inclusive de las lamentables muertes que se producen a causa de él. Economía destruida, relaciones sociales menguadas al máximo, situaciones médicas complicadas, el desempleo y la estabilidad familiar en un desequilibrio dantesco en centenares y centenares de miles de hogares y millones de hogares a nivel mundial. Y por supuesto, el desarrollo de esos niños que necesitan educación ahora a nivel mundial está pausado. En algunos lugares del mundo hará más daño que en otros, pero en nuestros países, que son países en desarrollo, en progreso, se siente más, porque la educación es más necesaria en un país como el nuestro que en un país tan desarrollado, por ejemplo, como Estados Unidos o en algunos lugares de Europa, donde hay otras herramientas que pueden salvar esta situación más rápidamente que lo que haremos aquí en la República Dominicana. Y eso es preponderante, este daño colateral que produce el COVID-19. Fíjese uno, pero hay un elemento que yo quiero significar. La humanidad se ha vuelto más humana. Este COVID-19 lleva, según veo aquí, 617,000 muertos en el mundo. ¿Y por qué lleva 617,000 muertos en el mundo? Porque los gobiernos, los estados, las sociedades se han colocado una serie de medidas que ha golpeado la actividad económica en función de preservar la vida. Unos más, otros menos, pero lo han hecho en términos generales. Estas medidas de aislamiento, de prohibir algunas actividades económicas, etcétera. Dígame en España con la actividad turística, que la han restringido al máximo, y hubo tiempos en que la tuvieron cerrada. Aquí también, que el turismo es tan importante.
Y hago la comparación con la gripe española. La gripe española, que fue en el año 18, 19, se calcula que murieron, en un mundo mucho más pequeño, murieron 50 millones de personas. 50 millones de personas. Primero porque el avance científico no estaba, pero nosotros tampoco tenemos la vacuna todavía del coronavirus, ¿verdad? Podríamos decir que mutatis mutandis estamos en una situación parecida, sino que el mundo en ese momento hicieron como que cada quien vea cómo se va resolviendo el problema y la gente iba muriendo y tú ves las fotos de esa época, los hospitales llenos de hospitales de campaña y la gente iba muriendo, pero la actividad económica y todo iba funcionando normal en medio de la tragedia. Entonces, ese concepto del ser humano, de decir, momentico, vamos a enfriar la economía y vamos a dedicarnos a los seres humanos, se ha prevalecido en esta pandemia. Si eso no hubiese ocurrido, no tendríamos 600,000 muertos, quizás tendríamos 6 millones de muertos. Sí, entonces, en términos general, el mundo ha tomado conciencia de la importancia de la vida y de la humanidad en mucho, lo ha tomado en mucho. Y yo creo que a pesar de la tragedia, eso es un plus, es algo positivo de esta pandemia, que nos ha puesto a mirarnos a nosotros de lejos con distanciamiento social, pero con la convicción en la mayoría de los seres humanos, inclusive de los dirigentes gubernamentales, con la convicción de que el otro es importante. El otro lo necesitamos vivo y saludable. Creo que ese plus. En esta época hay la facilidad de que las herramientas clínicas, científicas y comunicacionales ayudan bastante a contrarrestar peores daños que los que tenemos. Eso es importantísimo, pues, saberlo y tener conciencia de eso. Yo creo que eso tiene mucho que ver y tenemos que darle, desde mi punto de vista, la noticia a la Segunda Guerra Mundial. Porque la organización global se hizo necesaria, concientizó a los líderes mundiales a partir de la Segunda Guerra Mundial. La formación de estos organismos multilaterales es fundamental, ha sido fundamental para que haya habido una socialización de la problemática en todos los órdenes y haya habido una disposición conjunta para enfrentarlo. Es evidente que si no hubiesen existido esos organismos, pues nadie sabe. Y yo creo que eso es parte del avance que ha tenido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, tomado ese punto como reflexión para detener lo que era esa corriente que había de la división irracional de las razas y de las áreas geográficas de ese tiempo. La migración no era igual antes que ahora, y eso también ha hecho que la gente entienda que no importa de dónde tú vengas, tú eres un ser humano, y eso ha ido concientizándose en función de asumir la multirracialidad en la existencia de todos nosotros de manera conjunta. Y como una paradoja, es importante señalar que quien más ayuda el virus a tener éxito somos nosotros mismos, con nuestras inconductas, con no respetar las normas establecidas por los organismos internacionales de salud, por las autoridades. Andamos sin mascarilla, andamos conglomerados, no respetamos las medidas como el toque de queda. Entonces nosotros mismos somos los que complicamos la situación sanitaria por la cual estamos viviendo. Y todos los comunicadores, todos los días del mundo, a cada momento, en los medios de comunicación, pregonamos y decimos, vamos a cuidarnos, vamos a ser prudentes. Entonces, si cada persona, antes de salir por la puerta de su casa, planifica cómo va a actuar en la calle, quizás podría cuidarse y cuidar a los otros. Pero cuando salimos por esa puerta,
tenemos una confianza plena en nosotros mismos y nos olvidamos muchas veces de pensar en la autodefensa. Ojalá podamos salir planificados de nuestro hogar y cuando salgamos de los trabajos salir planificados. Bueno, vamos hacia el campo de batalla, vamos a encontrarnos con un chofer de carro público, vamos a encontrarnos con un cajero, vamos a encontrarnos con una persona que también en el supermercado, igual que nosotros, va a estar comprando un producto. Vamos en el semáforo a bajar el cristal del vehículo para comprar una fruta, para comprar un periódico. En esos momentos de cercanía es que tenemos que activar nuestra defensa y estar planificados. Si olvidamos esos detalles, esos momentos de planificación que debemos tener previamente hechos cuando estemos en la exposición con los demás, entonces ahí es que tenemos más riesgo de contagiarnos. Y como dice un gran refrán nuestro, en la confianza de que está el peligro. Fíjese que eso que ustedes hablan es tan cierto. Hay un hecho histórico cuando la guerra de unificación de Italia, en una batalla hubo en 16 horas más de 40.000 bajas. Una batalla entre ejércitos franceses, prusianos. Prusia, todavía Alemania no estaba consolidada, era Prusia. Y se estaba peleando a unos a favor de la unificación de Italia y otros en contra. En una batalla de 16 horas hubo más de 40.000 bajas entre muertos y heridos. Allí actuó un señor, un belga creo que era, Dunant, actuó allí con un grupo de mujeres y montó unos hospitales. Y el lema era, todos somos hermanos. Y en esos hospitales atendían heridos de ambos bandos. Entonces, ese concepto de humanidad viene en esos grandes momentos. A raíz de esa actividad, de ese hecho, se vino desarrollando una serie de hechos que terminó en la Cruz Roja Internacional. El origen de la Cruz Roja Internacional está allí. Entonces, esos hechos como esta pandemia le cambian la mente al mundo y siempre va hacia un concepto de mayor humanidad. Hay una cantidad de gente que se motoriza, se impone una actividad para generar organizaciones, para generar modos, cambiar los modos de conducta, etcétera, en favor de la humanidad. La humanidad tiene esa gran virtud. Por eso es que, siendo tan débiles los seres humanos, mucho más débil que un león, que el león que tiene allí Gregory en su casa, siendo muy débiles, nosotros somos la especie dominante sobre la Tierra. Por ese concepto, primero por la razón, y esa razón nos da ese concepto de humanidad, de necesidad de ayudarnos, de una mano lavar la otra y dos lavar la cara, con todos los defectos y con todas las desviaciones que ha tenido a través de la historia. Estos hechos, estas actividades, estas desgracias que le ocurren a la humanidad, le aguijonean en la conciencia y echa para adelante. Aunque el espíritu de compasión no se ha perdido y se podrá haber incrementado, ahora el problema es otro, el problema es de comportamiento humano, de inadvertencia en el proceder diario. Ese es el gran problema a nivel mundial. En Estados Unidos ha sido así, en España, usted lo ha visto, ha sido así. Y aquí tenemos pandemias van a continuar y cada vez son más recurrentes. Ustedes no se fijan que en el mundo son más recurrentes las crisis económicas y las pandemias, la gripe aviar, la gripe porcina, y cada vez se pegan más. Y las crisis económicas, los ciclos de las crisis económicas cada vez se pegan más. Entonces, eso es un llamado de atención, eso es un llamado de atención. Y en el caso de esto, que es traslados sin migraciones de personas que cruzan, sencillamente cruzan. Se está aprobando ahora una ley aquí en el Congreso que tiene que ver con el agua de sentina de los barcos. El agua sentina es el que tú atracas un barco en la isla, qué sé yo, de Granada o en Funchales, allá en Portugal,
y ahí toma unos microbios y cuando llega al barco y descarga aquí en el puerto de Jaina, descarga en la agua que traen, descargan aquí esos microbios. Entonces ese es el mundo. Y frente a eso, el mundo tiene que crear no solamente la Organización Mundial de la Salud, sino laboratorios donde la gente de Oxford, junto con los chinos y los americanos que tienen aparentemente, y los rusos que aparentemente sacaron una vacuna, a ver cuál o cómo combinan esa vacuna y cómo la producen en masa para que la humanidad se proteja. Tiene que haber ese cambio y va a producirse porque la obliga la necesidad de la preservación de la raza humana. Pero ustedes han notado algo. Gregory dice que el comportamiento humano, y hemos resaltado el papel de los organismos multilaterales y de la vocación de los líderes mundiales, etcétera. Pero ustedes no notan que el espíritu de no aceptar, o sea, de violar estas normas protocolares, como dice Gregory, por la voluntad humana, ese comportamiento cultural, etcétera. Ustedes no notan que eso es universal, que no importa cuán desarrollado sea el país, cuán subdesarrollado sea. O sea, esto es un asunto humano, como dice Gregory, parece que no ha tenido mucho que ver el nivel educativo y el nivel de disciplina que viene por la educación. Pero son minorías. Lo que sucede y llama la atención, llama la atención eso, porque es de suponerse que una sociedad desarrollada en mayor grado que otra pudiera haber tenido mejor comportamiento de autoprotección individual ante el virus. Y no es así. Es extrañísimo. A mí me extraña esto bastante. Porque son minorías y el virus se reproduce exponencialmente. Uno contagia a 10 a 100, 100 a 1000. Pero si tú te pones a ver, la gente que sale a la calle aquí o en Madrid o donde sea, son minorías. Lo que sucede es que si de un pueblo que tiene 10.000 habitantes salen 100, a los 2 días hay 1.000 o 2.000 contagiados. Hay 1.000 o 2.000 contagiados. Pero hay sociedades que sí lo han hecho. El caso de Taiwán, el caso de Islandia. Hay algunas sociedades que han, por control social de su ciudadanía, lo han hecho. Tienen un nivel de conciencia superior. Los países nórdicos en general han controlado mucho. Japón tiene muy Japón. Baja, exacto. Mortal. O sea, Japón ha sido uno de los menos en el Sí. mundo. Y no tiene esa rigidez de la economía, no tiene ese, sino que... Pero tiene algo, la disciplina de la sociedad japonesa es determinante ahí. La disciplina desde que el niño nace. Pero la disciplina viene de la educación. Y eso es un estándar aplicable en Japón a todos los niveles. Por eso ellos en gran parte han tenido ese desempeño que tú mencionas. Los nórdicos son muy educados también. Pero, bueno, pero no tienen la disciplina ortodoxa, férrea, que tiene el japonés. El japonés es único en ese aspecto. Sí, los nórdicos han vivido demasiadas guerras y han sufrido demasiados problemas. Porque los países nórdicos son militarmente, tradicionalmente han sido débiles, aunque en una época que Suecia sí, no Suiza, Suecia fue importante, inclusive tuvo colonias aquí en el Caribe, hubo islas aquí que eran colonias suecas. Fíjese que Dinamarca, Groenlandia es una colonia, una posesión danesa, ¿no? Pero esos son en general países pequeños que Hitler los invadió y en esas guerras de la Europa medieval y de la Europa moderna sufrieron mucho. Entonces, todos esos países, los habitantes tienen un concepto de medio griego de la tragedia humana y tienen formas de actuar distintas a las nuestras. Quizás Nosotros por la guerra, yo no sé si es por la guerra, pero pienso que puede ser eso. Hay una realidad nuestra que es la realidad electoral y proselitista que hemos vivido este año y el resultado de ella. Entonces, esa realidad también nos trae que dentro de las expectativas que tiene creada la población con el nuevo gobierno, con el nuevo presidente, está
la de la luz al final del túnel, que con el nuevo gobierno habrá otro enfoque y mejor manejo de la situación sanitaria del país. Habrá que ver la capacidad de persuasión, de coerción inclusive, que tendrán las nuevas autoridades para poder ayudar a que los índices de contagio, que hoy están por encima del 30%, pues se reduzcan. Y ese es un punto por delante que tenemos todos los dominicanos a partir del 16 de agosto. ¿Qué va a pasar con nuestra sanidad respecto al COVID-19? Pero no podemos esperar a la toma de posesión en un mes por esta relación exponencial que hablaba Isidro del contagio. En un mes nosotros podemos tener 1 millón de gente contagiadas. Por supuesto que sí. Abinader ha dicho que tiene, que a partir del 16 de agosto que se asuma, habrá medidas que se están estudiando y inclusive en consenso con las actuales autoridades para ponerlas en práctica. Alguna novedad tendrá que venir respecto a esto. Es lo que se espera y se entiende, porque hemos reclamado en muchas ocasiones medidas adicionales y actitudes adicionales a las que han venido desarrollándose hasta ahora. Hay 2 cosas que hay que hacer, básicas, que no las ha hecho este gobierno. Es la reunión de la mayor cantidad de sectores que tengan que ver con la eficacia de las medidas. Colegio médico, autoridades municipales, organismos, ejecutores de políticas de manera universal, pero aplicado con control eficaz en cada localidad. Eso es vital. Y yo veo que el nuevo ministro ya habló de que, por ejemplo, el colegio médico y las distintas escuelas, especialidades, van a formar parte. Porque tú no haces nada solo con poner el colegio médico. Cuando tú colocas el colegio médico en un asiento, tú tienes que hablar para el coronavirus. Y esto no, seguro que el doctor Polanco, que nos está sintonizando, nos va a dar el apoyo. Tú tienes que hablar de neumólogo. Tienes que hablar de la especialidad del corazón, de las enfermedades cardíacas. Tú tienes que hablar de los epidemiólogos. Tú tienes que hablar de todo. Tú tienes que hacer un comité con todas esas variantes que tienen que ver la salud. Y entonces darle un enfoque integral a eso. Eso es lo que yo percibo que deberá ser la próxima autoridad. Y no puede haber que el síndico de Mao haga una cosa y el síndico de Ocoa haga otra. ¿Tú me entiendes? O sea, tiene que haber una unidad de acción, una coordinación efectiva entre todo eso, yo pienso, independientemente de las particularidades geográficas, culturales y socioeconómicas de cada provincia. Eso es lo que yo percibo. Y segundo, tiene que haber una mayor agresividad para la adquisición de las pruebas. O sea, nosotros tenemos que tener una vocación de tener de un inventario de pruebas mayor que el que tenemos. No podemos tener hoy miles de dominicanos plagoseando que le hagan una prueba. Tenemos meses en eso tenemos, lamentablemente. Correcto. Salió una... Se nos acabó el tiempo, Isidro, brevemente, por favor. Bueno, no, que vi un reportaje del Laboratorio Nacional. Yo creo que la gente se contamina más afuera, haciendo la fila, que en otro lado. Por la escasez. Sí, no, y estaban además todos apiñados allí, uno en fila, uno detrás de otro. El gobierno cometió el error de centralizar en un solo lugar las pruebas. Eso fue un error. O sea, una persona tenía que venir al Laboratorio Nacional. Una persona de Villamella al Laboratorio Nacional. Eso como que fue irracional esa parte. Pero ya pasó. Ya. Gracias a Dios. Sí. Se fue el tiempo. Será hasta el lunes, si Dios quiere. Muchas felicidades. Ok.